ese jazmín, pero que no iba. Amamoro que yajape y ahí te baroje tú. Eremimbi wipijareno ñasa indindiere yo apiba. Daya y posanga y parante coibi alindere yo. Reja el jubio pura hei makire abaye eme. Reja el jubu y seaja el juba Paraguay ñanereta. Veina alande kamaro kupi senyange koibe. Anyanga que no yupen te sarai peya puta. Koma petei va ehebuba. Oye ove ubara mashepe agui marove. Utumbe nyanyanyo ha pembore hu pupuve hava. Joabi ujuro pute peñame eva ueoyute. Senye a windo piveima Amano ka arahone Ivegwe peshendive Bevara paya ipotane Beva imao que sharamova Bevara payande yara Mora y jushe veome Despierta, Virgen, despierta y acércate a tu ventana, donde te aguarda entre rejas mi prisionera del alma. Divina mujer despierta, que ya se aproxima el alba. Ven a escuchar las endechas gimientes de mi guitarra. Muy buenas noches, señores y señores, todos ustedes. En primer lugar, agradecer una vez más a la Corporación Municipal por la gentileza que tienen en ceder el uso de este local. Realmente este es un hermoso local destinado a la cultura. Creo que hoy está cumpliendo fielmente su labor. Además, agradecer una vez más a Teresa Mendefay por la confianza que tiene nuestra editora para publicar esta edición aumentada de Paraguay, Novela y Exilio. Realmente ya tenemos una larga historia y de continuidad de la familia Méndez Freitas, Mendefay. Hemos publicado ya libros de 3 años y pienso que vamos a seguir, ¿cierto? Tal vez así que el día, no recuerdo la fecha exacta, pero en junio, 8 de junio, vamos a volver a convocarlos en este mismo lugar para presentar un nuevo material de Teresa. Y también en esa fecha lanzar una reedición de poesía paraguaya de hoy, que hace varios años ya se encuentra publicada. Bueno, quiero dejar en uso la palabra en primer lugar a Catalina Chique Gamón, posteriormente
Cabral, quienes nos van a hablar del libro. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches, señoras, señores. Estamos ante un gran compromiso. Pensaba yo hacer un comentario oral, pero como sé que este momento va a ser un momento muy emotivo, entonces me decidí a escribir por una parte las ideas que quiero exponer y después quiero tener con Teresa un coloquio. ¿Por qué estoy aquí? Me solicitó hace un par de meses escribir un comentario sobre su libro. Lo leí atentamente y traté de resumir en unas páginas, pocas páginas, la impresión que el libro me causaba, su contenido, su alcance. Y es un libro que, por el tema que trata, de repente uno tiene que hacer una pausa para recuperar parte de la fuerza anímica y continuar leyéndolo. Pero no solamente me pidió que haga un comentario sobre su obra, sino finalmente me ordenó, diría yo, que también diga algunas palabras en su presentación. Y yo desde muy jovencito soy afecto al gobierno del matriarcado. Y cuando las mujeres ordenan, no se puede dejar de cumplir esa orden. Además lo hago con... Si bien el libro se titula Novela y Exilio, por derivación se concluye que abarca todo el ámbito de la literatura y no solamente el género de la novela. Al menos así yo lo entiendo. Basado en estas premisas, quisiera orientar mis apreciaciones sobre los siguientes enfoques, explorados o no por la autora, es profeso o por la extensión mismo que el libro requería sintetizar. En primer lugar, descubrimos la literatura exiliadas por factores culturales. ¿Qué quiere decir esto? Exiliada la literatura de su contexto cultural, en tanto la narrativa, especialmente novela, o la poesía, el teatro y el cuento, entre otros, que tratan de expresar o expresan situaciones que se relacionan con los múltiples temas que afligen al hombre en su trajinar por la vida. Y esto se da porque en el ambiente cultural en donde vive y escribe, muchas veces el autor no encuentra receptividad o respuestas ni de la crítica ni de los lectores. Y toda vez que el autor coincida, por ejemplo, con Víctor Hugo, cuando decía que dentro de tantas necesidades no debe haber arte inútil, es decir, hacer literatura por la literatura misma, sin otra proyección de compromiso consustancial a la atormentada vida del ser humano. Es el símil valorativo en otra dimensión visualizada, pienso, de aquella sentencia bíblica de echar una semilla en un erial, en un desierto, entre las piedras o entre las zarzas espinosas, haciéndola estéril como promesa de crecimiento futuro. Y siendo un poco más procaz, ayudado por Cervantes y no por culpa nuestra, cuando le hace decir a Don Quijote, aconsejando a Sancho, que no hay que echar margaritas a los cerdos, o perlas, como decía el propio Jesús. Esta es mi primera precisión. En segundo lugar, en otra dimensión, tenemos cuando la literatura y el literato se exilian por factores políticos y viven exiliados.
el autor y la obra misma. Son los famosos libros prohibidos, escritos por autores extrañados, perseguidos, en donde aparecen las motivaciones políticas y hasta religiosas o raciales. Igualmente, en una tercera dimensión, es importante considerar la temática de la obra literaria. Y en ese contexto se pueden visualizar dos aspectos. Primero, cuando la obra trata de la vida de los exiliados. Y segundo, cuando el exiliado es el autor, pero los personajes de la obra viven y transitan en la patria originaria del mismo, como en la mayoría de los libros de Gabriel Catzackia. Él decía, al menos es lo que leí alguna vez, de que él no era propiamente un exiliado, sino un autoexiliado, para poder escribir seguramente con más libertad en otro ámbito. Se podría finalmente explorar un cuarto estadio, cuando la obra es pura ficción, sin importar en dónde vive el autor, ni en qué perímetros geográficos se teje y se desarrolla la trama de su contenido. Para los aspectos anteriores, no en esta parte última, autores existen o existieron que explican desde afuera el exilio, el drama de la patria entera, o sea, de un grupo o estamento social, dándole un matiz psicológico y sociológico. Es decir, explican lo que el mundo vivencial es hacia adentro. Por lo general, este aspecto es muy relevante en la literatura que tiene un ingrediente político. Gabriel Catzackia, por ejemplo, centraliza casi todas sus obras, o por lo menos las más conocidas, como La babosa, por ejemplo, en el escenario del Areguá de su infancia y sus recuerdos. Y se remite, es una simple suposición mía, a la afirmación del escritor ruso León Tolstoy, cuando decía que la obra adornada de un sello distintivo es aquella en la cual el escritor comienza a describir con detalle su propia aldea. Es generalmente la obra que se universaliza. Algo similar ocurrió, por ejemplo, con el mexicano Juan Rulfo. En su obra cumbre, El llano en llamas, y también en Pedro Páramo, coloca a su mística Colama, un villorio imaginario perdido en la vasta geografía de Jalisco, México, nada más y nada menos que en el centro mismo de la urdimbre de su obra. En ella se reflejan realmente, si no es que en gran parte, todo el ambiente rural mexicano retratado en la magia de la literatura, temas cotidianos, seculares, como el tiempo, el desamparo y la muerte. ¿Y qué cosa o motivo similar igualmente es, por ejemplo, Macondo, de Gabriel García Márquez, que crea y recrea el mundo múltiple de sus 100 años de soledad? Pero, más que todo eso, que es simplemente una divagación del presentador, lo que a nuestra autora Teresa Méndez Fay incita a hacer aflorar en su labor investigativa como interés fundamental y sustancia, aferrándose a la historia de su país, de nuestro país, y a la experiencia dramática de su propia familia, es buscar y encontrar las diferencias y las similitudes vivenciales que emergen en las obras que se escribieron en el exilio por los compatriotas, y a pesar del exilio, y en las que su temática es el exilio mismo, acontecimiento dramático que da vida y acompaña al escritor, siendo este el protagonista principal, en tanto gestor de las mismas y selladas con su vivencia personal. Puedo afirmar que el libro de Teresa es un bello libro, profundo, apasionado, oportuno,
que nos muestra, nos lleva a los paraguayos a palpar, a conocer aquella parte soterrada, opaca de nuestras vidas, muchas veces desconocidas. Y nos enseña como la otra cara de la luna, y posibilitarnos a la vez, mediante la literatura, hacer uso de una parte del hilo existencial para salir de nuestro laberinto histórico. Aquí me permito, con la licencia de ustedes, hacer un coloquio con Teresa, sin pedirle que ella me conteste ahora. Hay un refrán, Teresa, que dice que no hay mal que por bien no venga. Es un refrán simple pero contundente. Digo yo que lo que ha pasado no tiene retorno y no se puede recomponer. Y pienso en el exilio de su familia, su padre. Y como lo conocí personalmente, lo veo como a un robusto árbol que ninguna hacha pudo derribarlo, y ramificó y dio flores y frutos. Tú eres una de esas flores y el fruto que ha producido ese árbol. El caso también de tu hermano José y de los demás, pero a quienes conozco de cerca. Un hombre con una humildad bien paraguayo, aunque algunos dicen que los paraguayos son semi-petulantes. Él es experto en relaciones internacionales, con cuya obra hoy los que estamos tratando de defender los derechos que tenemos sobre Itaipú utilizamos como la justificación jurídica de nuestro planteamiento. Miren ustedes, un exilado que va. Podríamos decir el boomerang de aquellos que prefirieron seguramente eliminar a un hombre y a una familia. Pero además, quiero anotar un hecho paradójico, Teresa, y no por un chauvinismo medio aldeano. Estás investigando y enseñando en un país del primer mundo. Tú deberías hacer esa labor permanente aquí, Teresa. Aquí, en donde la llamada reforma educativa relajó e hibridizó la enseñanza al margen de las reglas pedagógicas e inclusive de la filosofía primaria. Comenzaron suprimiendo las escuelas que formaban nuestros maestros y profesores normales para la enseñanza primaria y media, llegando incluso a la deformación del lenguaje. Y esto me hace recordar una pequeña anécdota con mi hijo Gabriel, que siendo apenas niños lo llevamos a México, tuvimos ya 5 años, después fuimos a Francia, regresamos acá, y naturalmente se encontró en un país donde no podía ubicarse. Y de repente me dice, papá, ¿qué quiere decir tener? Y yo, tratando de no seguir su juego, le dije, bueno, te voy a hacer una traducción. Tener es una palabra compuesta de te, que es una infusión, y ne, que quiere decir hediondo. Porque la verdadera palabra es tienes y no tener. Entonces se ha deformado nuestro lenguaje. Con mi amigo Casola del Ben Club solemos discutir, y con mi amiga Edi, nuestra presidenta también, decimos no, el creador de la palabra y de las nuevas formas de hablar es el pueblo, son los poetas, etc. Pero una cosa es deformar el lenguaje propiamente y otra cosa es encontrar nuevos giros para expresar aquello que la literatura antigua o que la escritura antigua no pudo hasta ese momento perfeccionar. Me hace recordar una anécdota de Confucio, cuando, considerado él como uno de los más grandes sabios de su tiempo, alguien le pregunta seguramente a alguno de sus alumnos, y dígame, señor, si usted fuera gobernante, porque es el hombre más sabio, ¿qué es lo primero que haría en un país? Bueno, ante la expectativa o expectación general, la gente a lo mejor pensó en un programa de gobierno como solemos hacer nosotros acá y en otras partes. Y él dijo, bueno, mi primera obra de gobierno sería la reforma del lenguaje. ¿Cómo?
¿cómo un gobierno va a tratar la reforma del lenguaje? Dijo, es muy sencillo, porque el lenguaje es el instrumento principal de comunicación entre las personas. A través del lenguaje se comunican las ideas, a través del lenguaje, etcétera. Hizo una larga disección sobre el libro. Porque si el lenguaje está mal expresado, las ideas van a estar mal expresadas. Y si las ideas están mal expresadas, entonces no se puede hacer ningún gobierno que consulte las necesidades del pueblo, etc. Por eso yo defiendo la utilización correcta del lenguaje, no como una posición, podríamos decir, medio de pedantería gramatical, sino justamente porque es el elemento fundamental que nos distingue dentro del conjunto de idiomas del mundo. Y bien, termino con algunas ideas que esbocé en el comentario que a tu pedido escribí con gran honor y toda la fuerza de mi calidez humana. Esto fue escrito para, decía yo, para la reedición del libro, y ella lo insertó en un capítulo acá que yo voy a llamar reseña y comentarios. Yo titulé a mis reflexiones la literatura del exilio y el exilio de la literatura. Solamente voy a leer esta partecita final como termina el artículo. Decíamos, después de hablar de todo lo que Teresa nos dice en su libro, volvamos a la obra de Teresa. En el caso del ensayo magistral que hace para comprender la literatura del exilio y el exilio de la literatura paraguaya, en su propio itinerario histórico, nos ayuda además a comprender mejor la temática de las obras que analiza y sobre todo el movimiento, poco movimiento entre comillas, el movimiento imperceptible pero gráfico de las angustias y de los sueños de los personajes que en las obras de Gabriel Casacchia, por ejemplo, son fáciles aparentemente de entender, pero no tanto en demostrar, comunicar todo el peso de ese exilio secular de sus dramas personales. Paisajes como escenario, personajes como autores, que las obras a ratos aparecen como dibujos claroscuros o como entes humanos de sencilla naturaleza, cobran con sus descubrimientos fabulados y reales dimensiones múltiples. Y allá aparecen, desde la simpleza de las palabras, las motivaciones causales que incitan al ser humano a cometer los 7 pecados capitales al mismo tiempo o a la vez, y todos juntos al mismo tiempo, porque no puede escapar a las fuerzas que como duendes terribles acorralan su existencia. Y es entonces cuando la fabulación capta la realidad para explicar mejor y más comprensivamente el misterio y el milagro de la vida humana, las imperfecciones de las instituciones del Estado y los inveterados y tercos empecinamientos de los gobiernos que administran mejor la injusticia que la justicia ordenadora conforme a derecho. Leyendo desapasionadamente Paraguay, novela y exilio, podemos recrear a Gabriel Casacchia y a Augusto Roa Bastos, dos de nuestros principales novelistas, así como las obras de los demás escritores objeto de su análisis, algunas veces en forma marginal. Con ello nos formamos una imagen de Teresa, la de una maestra que está enseñando y orientando a sus alumnos para que ellos comprendan con mayor racionalidad el espíritu y la letra de nuestra literatura, y sobre todo abre una nueva puerta por donde penetrar y entender la vida heroica, paciente, dramática de nuestro pueblo y de nuestra atormentada patria. Mi observación final: al leer el ensayo de Teresa Méndez Fay, deducimos que no solamente los autores han tenido que exiliarse para hacer literatura, sea por propia voluntad o a la fuerza,
sino igualmente la propia literatura se vio obligada a exiliarse para perpetuarse como muestra universal del arte, hecho que no disminuye su valor, más bien lo acrecienta y le añade perennidad a la belleza de la palabra escrita y a la obra realizada. Muchas gracias. En el contexto de estudios un elemento de ese no es mal que gobierno venga es el hecho de que fuimos a parar a Uruguay, a Montevideo, en donde nos tocó uno de los sistemas educativos más integrales, más avanzados, más liberales que podríamos haber tenido. Y nosotros, todos los hermanos, los 6 hermanos, nos beneficiamos de esa estadía en Uruguay. Y de ahí salimos todos formados, o empezó nuestra formación. Y yo creo que eso fue un gran bien que salió del mal del exilio. En cuanto a mi situación de vivir en Estados Unidos, en realidad yo difiero un poco con Efraín, porque yo pienso que se ha convertido en una especie de cometido, de visión, de objetivo vital para mí, hacer conocer, difundir la literatura paraguaya. ¿Qué mejor lugar que hacerlo que desde donde estoy, donde me facilita, tengo posibilidades de hacer esto justamente, de hacer conocer? Y yo creo que si no hubiera tenido esa suerte, no estaría aquí en mi, creo que 8ª o 9ª presentación, lanzamiento del libro en Paraguay, después del exilio. Entonces, yo estoy contenta con esa situación. En algún momento quizás estaría muy dispuesta, y en este momento también, por supuesto, por varias razones familiares también, de colaborar con la ayuda que este país en particular. No es coincidencia, y se lo he dicho al mismo presidente, yo tomé mi sabático este año, no lo hice por coincidencia, lo hice a propósito. Mi sabático empezó en agosto del 2008 y termina en junio del 2009. Estoy y sigo estando dispuesta a colaborar, creo que sea. No me he llamado, pero estoy aquí. A mí también me pasó un poco, ya el doctor Efraín, digamos, lo comentábamos. Yo también tuve que escribirlo, voy a decir por 2 razones. Por la cercanía afectiva con la autora, por un lado, y por otra parte, por la cercanía emocional con el contenido del libro. Cosa que me iba a ser bastante difícil poder hacer lo que yo suelo hacer. Yo suelo hablar, me gusta hacerlo, pero necesitaba un papel para tomar distancia entre lo racional y lo emocional. Ahora, eso no es garantía de que igual pueda, digamos, tener algunas lágrimas, y etcétera. Ustedes no se preocupen, porque eso luego es muy común en la familia medieval, nosotros somos todos muy llorones. Estoy preparada. Así que puede morir ya eso, pero simplemente quiero aclarar, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? De cualquier manera, voy a tratar de que pueda primar la razón ante la emoción, a pesar de que, como decía el doctor Efraín, todo el libro, y la autora y los personajes del libro, todo es emoción. Bueno, entonces, por eso voy a hablar yo primero de Teresa y yo, porque es difícil sustraerme de este lugar o dejar de lado el rol de hermana del autor. Más que una dificultad, significa un doble desafío. Trataré entonces de estar a la altura del libro.
Tengo la certeza de que haber estado cerca de Teresa en momentos de cotejar los textos, porque este tiempo hemos trabajado juntas, he colaborado con ella en trabajar, en revisar. Entonces compartimos muchas horas juntas en un momento muy difícil que fue la desaparición de mi madre. Entonces, a pesar de eso, el haber estado cerca de Teresa en momentos tan difíciles, en poder acercarme al texto, a las correcciones de estilo, incluso al diseño de la tapa, me permitieron una mirada distinta a la de 24 años atrás, en 1985, cuando tuve en mis manos la versión libro, edición original de Paraguay, novela y exilio, lo que en su momento significó la tesis doctoral de Teresa. Colaborar con ella me permitió un abordaje al texto desde lugares distintos, no solo en lo formal, sino también en el contenido, y preguntar, por ejemplo, qué pensaba papá de ciertas interpretaciones históricas en algunos pasajes del libro, o también recordar anécdotas de y con Roa Bastos en Buenos Aires, fechas, encuentros, en fin, dudas que solo con la autora se pueden confrontar. La experiencia propia es que a pesar del rigor académico del texto, el libro atrapa por su fluidez y claridad conceptual. Teresa logra la sencillez en lo complejo, en lo profundo. Por eso, a no creer que es una obra solamente para especialistas. Por el contrario, su lectura motiva a nuevas lecturas y relecturas. Ahora voy a hablar de Teresa, autora del texto y el contexto, tratar de separarnos un poco de la experiencia de Amar. Y en este texto y contexto no quisiera dejar pasar el homenaje al doctor Raúl Alfonsín. El doctor Raúl Alfonsín, ayer el doctor presidente en momentos tan difíciles, en diciembre del 83, cuando Teresa estaba produciendo, mi padre estaba en el exilio en Estados Unidos, nosotros pudimos volver a la Argentina y muchos paraguayos desterrados en Joan como mi padre pudieron volver, y ese fue el contexto que permitió tal vez obras y textos como este. Bueno, entonces ahora quisiera seguir el hilo conductor marcado por Teresa. En el prefacio a esta revisión, ella se pregunta referida a la génesis de su obra. ¿Cómo y cuándo nace Paraguay, novela y exilio? Nos narra entonces el momento en el cual se gesta y sus íntimas motivaciones personales, en donde no puede obviar la pasión por las letras de nuestro país, como así tampoco su calidad de hija del exilio. Tema recurrente en las obras de los dos autores analizados por ella, Augusto Roa Bastos y Gabriel Casaccia, también ellos con una historia de exilios propios. La autora reafirma la importancia de toda la génesis y su entorno, cuando cita palabras de Todorov que dice: la génesis es inseparable de la escritura, la historia de la creación del libro y de su sentido. Otro hubiera sido la creación de Roa Bastos y de Casaccia en otro contexto y circunstancias. Lo mismo se aplica a la autora. De esta manera, Teresa y sus circunstancias nos anticipan la impronta de la historia. Si bien la trama es la producción de la literatura del exilio y su impacto en la literatura nacional, ella analiza en el capítulo 1 el contexto histórico, político y cultural, es decir, las circunstancias nacionales que rodearon dicha producción. Precisamente, lo que se marca con claridad en el libro es que el corpus literario del exilio es producto de un contexto social determinado y determinante, caracterizado por guerras civiles, nacionales militares y largas dictaduras seguidas de exilios. De tal manera, el contexto, a lo largo de varios pasajes del libro, se convierte en texto por la fuerza de los acontecimientos. Paradójicamente, ese contexto adverso generó sujetos de la talla de Eric Campos Cervera, Augusto Roa Bastos, Gabriel Casaccia, Rubén Marero Salier, Elvio Romero, entre otros,
cuya pulsión de vida y de creación trascendieron las fronteras y el tiempo y plasmaron la mayoría de sus obras desde la fuera, el exilio teórico. Teresa indaga en el capítulo 2 la narrativa del exilio y cómo, a pesar de los pesares, se fortalecen y se visibilizan las letras paraguayas en sus diferentes expresiones. La literatura del exilio fue en su momento, a través de la crítica y la denuncia, portavoz de una compleja realidad nacional fragmentada. Fundamentalmente, puntualiza la autora, que la escritura de Casaccia se inclina más a la crítica desde un enfoque psicológico, en ocasiones pesimista, en tanto que la de Roa Bastos a la denuncia, desde la dignificación del histórico, pero al fin esperanzador. Teresa hábilmente relaciona los mitos de Sísifo. Sísifo, el rey Corinto, recuerdan que fue condenado a los infiernos y al levantar una piedra de la cima de la montaña y se le caía constantemente, realizaba eso, como que no podía ir contra el sí con el destino, ¿no? Era el karma, digamos. Y a la vez con el mito del ave fénix. El ave fénix, a partir de sus cenizas, resurge. Entonces ella une esto con el sentimiento imbuido en ambos escritores, como que uno representa más el mito de Sísifo y el otro más el ave fénix. Sin embargo, como si en las obras de ambos escritores se reflejasen las dos caras de nuestra identidad, de nuestro modo de ser. La autora nos va conduciendo por un camino dialéctico entre el texto y el contexto personal, colectivo, histórico, político. Recuerdan que en el momento de la primera edición, en toda esa época, plena dictadura, en donde los personajes expresan, los personajes de las obras estudiadas, la voz social silenciada. Teresa desarrolla en los capítulos 3 y 4 algunos temas recurrentes a lo largo de las obras estudiadas, para lo cual utiliza como unidad de análisis los pares exilio, producción literaria, historia, literatura, exilio interior, exilio exterior, identidad, exilio, pasado, presente. La autora indaga en el clima psicológico y habla de los espacios cárceles, tan sofocantes como las largas siestas veraniegas. Transitamos así a lo largo del texto-contexto diferentes espacios temporales, geográficos y referenciales en una suerte de laberinto de identidades aparentemente fragmentadas. Ahora, ¿quién narra este libro? ¿Quiénes son los narradores? Teresa, Roabastos, Casaccia, la acción dramática de sus novelas, los personajes que hablan y nos cuentan de ellos y de nosotros, o es la multiplicidad de voces que nos van devolviendo, integrando una parte importante de nuestra literatura. No solamente una parte de nuestra literatura, ustedes verán que en el libro nos van devolviendo una parte importante de nuestra historia, de nuestra política, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Eso es la parte del contexto y a la vez es texto del libro. El libro de Teresa permite múltiples lecturas, múltiples abordajes. Y digo que es apto para todo público por mente abierta. Para aquellas personas que quieran profundizar en la producción literaria de autores como Roa Bastos y Casaccia, o para las que prefieran juzgar en la historia política del Paraguay signada por tantos infortunios, exilios y dictaduras. También para las que encuentren en la psicología de los personajes la respuesta a modos de ser propios con sus luces y sus sombras. Analizar los diferentes personajes de las obras estudiadas merecería una presentación aparte, pero es bueno recordar, por ejemplo, La babosa, novela de Gabriel Casaccia, al abogado Ramón Fleitas, cuyo peor castigo fue terminar en un exilio interno, Areguá, cuando su sueño era vivir en Asunción, la capital, ¿no? O a doña Ángela, la chismosa del pueblo, que lleva y trae los rumores y a quien el cura le apoda precisamente La babosa. O en Los exiliados, novela que transcurre en Posadas, Argentina, en donde el doctor Gamarra, como exiliado político, debe sobrevivir con su familia al frente de una pensión. O por qué no, al personaje del doctor Francia en Yo el Supremo, en donde Roa Bastos nos interpela con la figura del dictador y los posibles paralelismos, o no, con la Eucaristía.
Bueno, estos personajes toman vida y forman en personas amigas, conocidas o vecinas, logrando magistralmente en estos escritores fundir la ficción con la realidad. ¿Quién no conoce cerca alguna babosa o algún baboso? Hombre chismoso también, hay un montón. Ahora, habría que preguntarle a mi profe Casola la diferencia, porque el lenguaje tiene esa cuestión tan sexista, porque baboso es una cosa y baboso otra, por ejemplo, ¿no? Habría que hacerse si hubiese puesto el personaje un hombre que hubiese pasado, un hombre que lo conoce. Bueno, y ya para finalizar, lo que quiero de alguna manera es, el libro está plagado de voces silenciadas, de voces que pugnan por salir, que luchan por hablar, por decir sus cosas. Entonces, yo esto, pensando en esta presentación, le puse más allá de las voces silenciadas, porque pienso que como el ave fénix estamos aquí. En los dos últimos párrafos del capítulo 1, casi al finalizar el libro, la autora rescata las palabras poéticas por Bastos en boca del Supremo. El escritor le hace decir al personaje: se escribe cuando ya no se puede lograr. Y la voz de la autora agrega: el escritor exiliado entra al mundo de su ficción, no como un superhombre, sino con el modesto heroísmo de entregarse a los demás por medio de su obra, con el secreto deseo, enfatiza la autora, secreto deseo, de que aquella, la obra, contribuya en alguna medida al cambio deseado por todos. Cita Teresa la definición de Joseph Campbell sobre el héroe moderno, quien dice que este nuevo héroe arrastra la cruz del Redentor, casi como un antihéroe, no en los momentos radiantes de las victorias de su triunfo, sino en los silencios de su desesperación personal. Y sobre las palabras de Campbell, Teresa reflexiona: en esos silencios de desesperación personal, a distancias estelares del término paterno, nacen, crecen y mueren las criaturas ficticias de la novela del exilio, como si sus autores se propusieran plasmar en sus obras deliberadamente el drama de sus propios hijos, que también nacen, crecen y están condenados a arrastrar pacientemente la cruz del Redentor. Si bien Teresa explícitamente se está refiriendo a la literatura y a los autores del exilio, entre líneas, en su discurso implícito, la autora también habla de sus propios silencios y su propia desesperación personal. Corría el año 1985, ella estudiaba y vivía en Estados Unidos, había logrado sacar la primera edición de Paraguay, novela y exilio. En tanto, en Buenos Aires, su padre, nuestro padre, en el exilio, se debatía en una enfermedad que lo llevaría a su desaparición física el 22 de noviembre de ese año, sin poder volver en vida a la patria. Teresa es prisionera de sus palabras, a distancias estelares del terruño paterno y del drama de los hijos. Aunque ella tuvo la fortuna que don Epifanio pueda tener en sus manos, antes de su partida definitiva, el libro en el cual había colaborado estrechamente. Volvamos entonces al principio, al secreto deseo del autor, para poder entender por qué hoy, más fuerza, sale a la luz Paraguay, novela y exilio, edición aumentada. Él, más allá de las adversidades, más allá de las voces silenciadas, rescata el tiempo de un país diferente, apuesta al ave fénix surgiendo de las cenizas, se compromete de sus saberes a difundir, a integrar las múltiples voces en la memoria nacional. Prueba de ello es este libro y los próximos que vendrán. Y sin proponerse, Teresa Méndez Fey se ha convertido, al igual que la Paloma de la Gama, en la embajadora itinerante de la literatura paraguaya por el mundo. Sumado al invalorable aporte a la investigación de la narrativa del exilio, este ensayo puede servir de puente a quienes todavía desconozcan y quieran ahondar en los hechos históricos que marcaron el destino de la autora y su mundo.
sin lugar a dudas, una de las familias más perseguidas intra y extra fronteras por el sistema. Yo vine bien preparada, con muchos Kleenex, manuelitos, pero me estoy tratando de ¿acá? Sí, se escucha. Quería puntualizar que esta es la primera edición del libro, 1985. El libro salió publicado en septiembre, principios de octubre del 85. Este es el primer libro que me llegó a mí por correo. ¿Pueden verlo? Al papá y mamá, inspiradores de estas meditaciones en torno a nuestra tierra y nuestras letras, a quienes dedico las páginas de mi primer esfuerzo literario, con infinito cariño y agradecimiento, Muñeca, 19 de octubre de 1985. El 19 de octubre es el cumpleaños de mi madre. Un mes y 3 días después fallecía mi madre en Buenos Aires, el 22 de noviembre de 1985. Yo llegué al aeropuerto a mediodía. Mi hermano Papucho y no recuerdo exactamente qué más me estaban esperando en Buenos Aires, mediodía, me llevaron directamente al sanatorio. Yo fui con este libro. Papá estaba lúcido, papi olvidó. Y con lágrimas me dijo: gracias, Ignacio, por hacer conocer esto al exterior, es tu misión. Entonces, yo me he convertido en una misionera embajadora de la literatura paraguaya. Algo que mencionó Maricruz y que mencioné en el prefacio, pero después lo saqué porque no podía continuar, porque se volvió muy emotivo, es que yo empecé a trabajar mi tesis doctoral en el 77, en el fin del 76. En 1977, el 8 de octubre, mi padre y mi hermano Epifano desaparecieron. Estuvieron desaparecidos, víctimas de Operación Cóndor, por casi 40 días, 38 días. Mi escritura paró 4 o 5 meses, yo no pude continuar, eran los principios de mi tesis doctoral. Entonces nació realmente este trabajo de mucho dolor, pero salió el fruto. Entonces en el 79 recibí mi tesis doctoral con este libro, que en ese momento no era libro, pero tuve la suerte de tener 2 maestros consejeros a lo largo de la escritura de la tesis, que son el escritor conocido fallecido Ángel Rama, uruguayo, y Fernando Alegría, chileno, ambos exiliados, ambos profesores en cierto momento de la Universidad de Stanford, donde yo estaba enseñando. Entonces ellos me aconsejaron de que mi tesis doctoral tenía que estructurarla como libro, porque sería un aporte muy importante y muy necesario a la literatura, no solamente de Paraguay, sino de Latinoamérica en general, porque exilios teníamos mucho. Y esta es la predicción: los chilenos tienen su exilio, los argentinos tienen su exilio, los españoles tuvieron primero su exilio en los años 30.
Entonces, la literatura del exilio existe a nivel de varias naciones, no es producto solamente de Paraguay. Y por eso también tiene un término, empieza y termina. Hay un cuerpo que se produce en Paraguay en 40 años, más o menos desde el 49 hasta el 89. Entonces, este libro que estamos presentando hoy es la primera vez que sale esta tesis, que primero me pidió papá que lo use para difundirlo. Me dijo que en algún momento se tiene que publicar en Paraguay. Eso me lo dijo papá cuando recién estaba empezando a trabajar en esta tesis. En algún momento me iba a tener que presentar tu libro en Paraguay. Entonces, pasaron mucho tiempo, pasaron 20 años, 23 años. Y el año pasado, a ver, fue el año pasado, en el 2007, Alejandro vio este libro por pura casualidad cuando yo estaba presentando otro libro, creo que La babosa sobre Casacia. Y él me dijo, ¿y este libro? Y le dije, bueno, estaba agotado, estaba agotadísimo. Y me dijo esto, ¿qué me dijo? Que lo quería publicar. Entonces le dije, perfecto, y ahí está, lo estamos publicando. El diseño lo hizo mi hijo, Eduardo, cuando tenía, no sé, 15, 16 años. Este diseño es el mismo diseño, pero hay una diferencia. Este es un libro triste, de tapa gris, con juego de negros. El Paraguay tiene rejas. Este es un libro feliz, con colores. El Paraguay tiene la bandera paraguaya. Pero la paloma sigue existiendo. ¿Por qué? Porque la literatura del exilio, el libro, los escritores del exilio están contenidos en los libros. Está ampliado, pero este libro y este libro tienen en común que los escritores del exilio han llevaron la literatura, hicieron conocer en primer lugar la literatura paraguaya fuera de Paraguay. Entonces, para terminar mi parte, como Maricruz hizo, como le dije ayer, espectacular, y sabía que me iba a hacer llorar, y me hizo llorar, pero de alegría. Estoy muy contenta por una doble razón. Maricruz me presentó, y también porque es la primera vez que en Paraguay que presento un libro, la primera vez que toditos mis hermanos están presentes. Y voy a empezar con agradecimientos, voy a empezar con mi presentador. En primer lugar, muchísimas gracias a Efraín, que siguió mis órdenes y me escribió primero la reseña y después me presentó el libro. A mi hermana, bueno, ya lo voy a agradecer aquí. A todos ustedes, a toditos ustedes, pero en especial quisiera agradecer a aquellos que vinieron de muy lejos. Hay gente, amigos, gente muy querida mía que ha venido de lejos, que ha venido desde Encarnación, y si me falta alguno, porque no lo estoy viendo, ustedes me dicen. Llegó Irma, llegó Ramoncito, llegó Rubén, Olga, pero yo de Encarnación primero, Encarnación. ¿Quién más de Encarnación? ¿Alguien más me falta de Encarnación? Teresa, no le vienes a mi esposa, estamos lejos. Muy bien, la esposa de Ramoncito, de Artigas. De Artigas vinieron a Julio César, está por ahí. Julio César. Espera un poquito. De Artigas tengo más. Ariel, que es. ¿Dónde está Ariel? Ariel y el tío. Ariel, María conocí, pero yo lo conocí por correo electrónico nada más. Y hoy vino, quería ver la organización, así que yo estoy muy honrada de que hayan venido para este conocimiento. De México, bueno, mi hermana, mi sobrinita, la sobrinita más chiquita que tenemos, Sami, por allá anda. De la Marelita América. De Carmen del Paraná. Muy bien, el doctor Emiliano, Carmen del Paraná. Si me estoy faltando gente que vino. Bueno, estoy agradecida.
¡Ay! Claro, dice que en Buenos Aires, hermano, atención, y voy a tener que resarcir esta deuda con mi hermano. Él no ha faltado jamás a ninguna presentación. Él siempre viene de Buenos Aires. Y el año pasado, cuando presenté el diccionario, agradecí a todo el mundo, a quienes vinieron de Lambaré, y me olvidé de mi hermano, que vino de Buenos Aires, de Ana María Rivarola, que viene de Acupé. Y bueno, en fin, un montón de gente. Por allá está Jorge Martínez, que yo sé que vino de Chile, digo, ¿verdad? De Chile a las 3 de la tarde, y está aquí con nosotros. Entonces, en realidad estoy muy feliz porque veo muchísima gente y muy conocida, y muchísimas gracias a todos. Y es especial, es un párrafo más, cortito. Es una cosa que yo siempre hago. En este caso, Marilu me facilitó todo porque ella ya les contó de qué se trata el libro. Pero una cosa que yo siempre hago, y esto sí viene de mi padre. Mi padre me enseñó muchas cosas a mis hermanos. Y una de las cosas es que siempre hay que agradecer. Hay que ser agradecido. Solo me queda agradecer infinitamente a todos los que posibilitaron directa o indirectamente esta edición aumentada de mi Paraguay Novela y Exilio. Entre ellos, en particular, a Alejandro Gatti, mi editor, a Gilberto Riveros Arce, que anda por allá, diagramador de casi todos mis libros, y en este caso también coloreador. No sé si esto es un neologismo mío, pero este es el trabajo de Eduardo, de mi hijo, pero Gilberto y su hermano Aníbal me colorearon eso. Entonces, y Dios mío, le di tanto trabajo con esta etapa, pobrecito. De la ilustración de etapa preparada por mi hijo para la primera edición del libro, y de manera muy especial a mi hermana Marilu, que pasó horas y horas trabajando conmigo a full, leyendo, comparando y cotejando el manuscrito de esta edición aumentada con la versión original del libro. En realidad, esos días de intensa labor y de trabajar sin parar nos sirvieron a ambas de terapia emocional, al mantenernos bien ocupadas cuando pasábamos momentos muy difíciles por el fallecimiento reciente de nuestra madre. De todas maneras, y en la pura verdad, sin la ayuda de Maricruz, no hubiera podido terminar el trabajo de cotejo de ambas versiones. Y casi seguro que no estaríamos hoy reunidos aquí para dar la bienvenida a este mellizo textual un poco más gordito de Paraguay Novela y Exilio, que va dedicado a la memoria de mis padres, protagonistas invisibles de estas páginas, guías y ejemplos de mi vida, habitantes eternos de mi mundo. Muchas gracias. Como siempre, empezamos preparando nuestro musical, familia musical, y le digo, en primer lugar, vamos a escucharla a Lucky Taglioletti. Ella misma nos va a decir cuáles son los temas que va a... Antes que eso, yo quiero saber, con el permiso de todos ustedes, entonces quiero rendir un homenaje muy especial de parte de los paraguayos y de parte de los colorados que integramos la fuerte del movimiento popular colorado, que fue uno de nuestros directores, fue el compañero Juan Luis Reyes, un ícono de la cultura y un ícono de la defensa de los derechos inalienables del pueblo paraguayo, un defensor de la cultura, un defensor de la democracia y un defensor de las cosas justas. Así también, en este momento, quiero rendir un justo homenaje al compañero Raúl Alfonsín,
gracias a cuya intermediación Raúl Alfonsín de la República Argentina, José Sarney de la República Federativa de Brasil y Luis María Sanguinetti de Uruguay, ellos, más no es cierto, la intermediación de Jimmy Carter y del senador Kennedy, entonces ellos posibilitan el regreso, ¿no es cierto?, en forma condicionada al Paraguay. Y hemos regresado, hemos hecho la operación retorno, en la que lamentablemente nosotros compañeros que estaban superando un exiliado que va. Entonces por eso que no. Entonces, pero nosotros estuvimos y hemos cumplido con la misión que nos estuvo encomendada. Entonces, yo rindo un homenaje emocionado a uno de los grandes, un ícono de la democracia argentina y de la democracia latinoamericana, el doctor Raúl Alfonsín. Entonces, el día de ayer nos ha dejado físicamente, pero seguirá siendo marcando el rumbo de todas las generaciones dentro de la generación, como un símbolo de la bondad, de la cultura, de la honestidad, el patriotismo. Era un hombre patriota por sobre todas las cosas, y el tal carácter era una persona honesta. El patriota tiene que ser honesto. Muchas gracias. Música va dedicada a doña Pérez, la madre de María y Teresa. Sheikh Jazmín.
Algunas personas, o sea, agradezco la presencia de todos, pero en particular han llegado, el senador Orlando Fiorotto, que está por acá en algún lugar, usted, amiga de hace mucho tiempo, Tete, Ana Radil, a la esposa del ingeniero Ostertag, Gladys y el doctor Ramón de Frank, que lo vi hace un rato, creo que está muy bien. En fin, muchas gracias. Para animar a todos después de este momento de emoción. ¿Estudiado o cara? que presente un poquito a Luqui. Yo la conocí directamente. Luqui participó en un homenaje que le hicieron a una queridísima amiga cuando se presentó el libro del taller el año pasado, por ahí por noviembre. Estoy hablando de mi amiga Lucía Sucedia, que falleció en noviembre pasado. En ese contexto conocí a Luqui y ahora está con mis libros. Y Maricruz va a decir quién es ella. Bueno, yo la conocí cuando nació prácticamente, ¿no? Era muy chiquitita y como ustedes se habrán dado cuenta, ella es invidente.
ella nació 6 mesina, 7 meses en la casa, entonces estuvo en la incubadora y debido a eso ella no puede ver. Y siempre el deseo de la madre y de todos nosotros que la ciencia que está tan avanzada podamos lograr que en Cuba o donde sea ella empiece a poder recuperar, no sé, aunque sea colores y esas cosas, ¿no? Pero lo que sí creemos que es tal el mérito que ella tiene, que ella no ve, pero tal vez ve mucho más del mundo. Creo que yo estoy jubilado aquí en un lanzamiento de la señora María Teresa, porque hace, ahí por los 20 años que creo que no pasé todavía clase de gracia. En todas las presentaciones estás presente, muy bien. Bueno, de parte, o sea, por recomendación de los actores paraguayos asociados, APA, como uno de los fundadores de esa entidad, don Epifanio Méndez Freitas, traemos una serenata a su hija, a María Teresa. Teresa Catalina, no soy María. Teresa Catalina. Y siempre cantamos el himno del pueblo de San Pedro, Paraná, que prácticamente ya es una joya dentro del folclore paraguayo. Así es que el maestro Santos Lima, que es de la comisión directiva, y mi inseparable amigo Nito Delgado, nos pusimos de acuerdo y para estar aquí con ustedes una vez más. Así es que para María Teresa y a toda la familia de Méndez Val, nuestras felicitaciones. Vamos a despedirnos con esta composición que ella nos dio a nosotros
mucha satisfacción, especialmente a mí. Este conjunto lo nombré a los compañeros que el conjunto dije representado por APA, el conjunto de APA. Por repetir y nos despedimos con ustedes. Primero fue San Solano con música de Ibarrola, Vera Ibarrola, disculpe. Y ahora San Pedro del Paraná, de Pijones de Freitas y César Medina. Muchas gracias, muchas felicidades. en el patio, que es un lugar hermosísimo, y los 2 minutos es para, recuerden, hay que agradecer. Estas hermosas flores son de
de Carmen Arias y familia. Esto es del doctor Juan Manuel Marco y Nueva Norte y de Alejandro Gatti, Intercontinental Editora. Me llegó un telegrama de encarnación, simplemente hay que agradecer, y aquí va, del doctor Jesús René Aurón, prorector en nombre de la comunidad educativa de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, sede regional de Itapúa. Un saludo, un deseo de éxito. Un último anuncio. Esto no lo sabe ninguno de mis hermanos, excepto Epifanio. Pimanito. Esta tarde, o esta mañana, no recuerdo, me llamó Pablo Uriano. Parece que este libro está agotado, eso yo lo sabía. Mucha gente está pidiendo y no hay. Es Antología del Recuerdo, Méndez Freitas de Memoria del Pueblo. Yo saqué en conmemoración, digamos, en homenaje a los 10 años del fallecimiento de mi padre. La edición aumentada y corregida va a salir en el 2010, cuando se van a cumplir un cuarto de siglo, 25 años del fallecimiento de nuestro padre Epifanio Freitas. Entonces, si Dios quiere, los invito para el 22 de noviembre del año 2010, que se va a presentar en lo Sapuanten de posu, pesenan birei poka, anei pami omana, voko ikema emurasu. Mai mai botere confiar. Ai pepe toro anyua kosenyi arene he. Eta minde semboe semita ipe uma. Aheta mba epora ai kuandere heae. Upente se kanya koute se mandua. Ete misia kahata aketa roipu apu. Sapu antende posu, pesenan birei poka, anei pamiro wara, woko ikemare murasu. Hola, quiero darle gracias a mi abuelita porque me dio una vaquita muy linda y avanza y todo, y es un recuerdo desde mis 3 años, y quiero darle las gracias en este momento. Sara moi pote au min bindera pekue. Kokue gebero kesa rekasa momburmi. Akoine kunyatai avapi kotoi moa. Aseka tuse tuya ose masyati. Asero bangeisai Bekemasera pena. Tamua pesa senye